Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Les presento una modalidad que, a pesar de que no es nueva en Aruba, sí está tomando muchos adeptos. Se trata del bootcamp, que es una disciplina en circuitos que seguramente dejará en forma a cualquiera. Ellos están en Eagle Sport Club e invitan a la comunidad para que suden esos kilitos de más que nos dejaron las vacaciones. Ayer en horas de la tarde un grupo de venezolanos estuvo presentando una disciplina que quieren traer como modalidad a Aruba. Se trata del bootcamp, en donde se hacen circuitos de entrenamiento. A pesar que parecen ser fáciles, estas destrezas conllevan fuertes ejercicios y con un resultado favorable, no solo para los músculos, sino también para la condición física. Ellos están dando demostraciones completamente gratis para quienes quieran unir hoy jueves en la tarde y el próximo sábado a las 8 de la mañana en Eagle Sport Club. Allí todos están invitados para conocer esta destreza que, si recibe aceptación, se podría adaptar en Aruba. La próxima semana tendremos más detalles de estos entrenamientos. En otras noticias, como estamos en la última semana del carnaval, la Oficina de Turismo de Aruba quiso lanzar una nueva campaña a través del hashtag OHC61, que traduce One Happy Carnaval 61, y usando la red social Instagram, los participantes deberán subir una foto con el sticker de escarcha o glitter de Aruba. La mejor fotografía recibirá excelentes premios. Aruba Tourism Authority está lanzando una campaña única con los famosos stickers de glitter con el logo oficial de Aruba. Con este sticker se puede mostrar el orgullo por Aruba y su carnaval. La idea es pegarse el sticker en un lugar visible, puede ser en la cara, el brazo o la espalda, y deben tomarse una foto con este sticker visible con el background único y lo pueden compartir vía Instagram usando el hashtag OHC61, que significa One Happy Carnaval 61. Durante la gran parada de San Nicolás este sábado y la de playa el domingo, se tendrán buses especiales en el comienzo de las paradas con modelos carnavalescos que partirán estos stickers. Las fotos más originales ganarán un basket con artículos de la edición limitada de ATA, como toallas de playa, mochilas, chanclas, botellas de agua, pelotas de playa, etc. El motivo principal de esta campaña no es ganarse el premio, sino más bien mostrar lo cuán orgullosos estamos de Aruba y su cultura. No solamente para el carnaval, sino también exponer nuestra alegría y cordialidad y mostrar al mundo por qué Aruba es un destino así popular para pasar vacaciones. Por medio de este sticker se puede mostrar cómo es Aruba y se puede representar la isla con orgullo. La campaña comenzará este sábado 14 de febrero del 2015 a las 12 del mediodía y el último día para enviar las fotos será el próximo lunes 16 de febrero del 2015 hasta las 6 de la tarde. Recuerden compartir sus fotos vía Instagram usando hashtag OHC61. El próximo lunes 23 de febrero anunciarán el ganador vía medios de comunicación. Cambiando de tópico, un cuadro del astro argentino del Barcelona, Lionel Messi, realizado por el artista británico Damien Hirst, lidera una subasta benéfica que se celebrará en la casa Sotheby's de Londres. A este también se le suma Piqué y la cantante Shakira. Los astros del Barça protagonizan la subasta benéfica 1 en 11 que se celebra en la casa Sotheby's de Londres. Piezas como este tríptico de Leo Messi con un precio máximo estimado de 450.000 euros. O este lienzo, también protagonizado por el astro argentino y realizado por el japonés Takashi Murakami, que parte con un valor estimado de entre 256 y 384.000 euros. Otra de las piezas que saldrá a la venta es este retrato de Piqué, con un valor estimado de entre 38 y 51.000 euros. Tampoco podía faltar Shakira con este otro retrato a subasta por igual precio. El Barcelona ha contribuido a la subasta con 2 experiencias que no tienen precio establecido e incluyen un viaje a la ciudad condal con la junta directiva del club, estancia en un hotel con los directivos, entradas VIP para un partido, comida con el presidente, una visita al Museo Azulgrana y una camiseta firmada por la plantilla. Promovida por la Fundación Fútbol Club Barcelona y UNICEF, entre otros, los beneficios se destinarán a la educación de niños en Nepal, Indonesia y Bangladesh.
Adidas presenta la camiseta de la Selección Colombia para la Copa América 2015. El uniforme titular seguirá siendo amarillo y tiene un diseño tradicional muy similar a la del Real Madrid. Miren ustedes. James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Camilo Zúñiga, Pablo Armero, David Ospina, Santiago Arias, Abel Aguilar, Yolerry Rincón y otros jugadores de la Selección Colombia fueron los encargados de lucir la nueva camiseta. Por medio de las redes sociales, los jugadores, Adidas presentó la nueva camiseta que vestirá las diferentes selecciones de la Federación Colombia de Fútbol. Según esta, los colores de la bandera en el pecho representan la unidad de Colombia bajo el fútbol y bajo la camiseta de la selección, manifestando que aunque todos los colombianos somos diferentes, estamos unidos por la bandera y el mismo escudo, dice una nota de prensa difundida este miércoles. Mediante su cuenta de Instagram, el colombiano James Rodríguez reveló el nuevo uniforme de la Selección Colombia, indumentaria que vestirá el combinado nacional durante la Copa América Chile 2015. De igual forma, Adidas Colombia y el guardameta David Ospina compartieron en redes sociales imágenes complementarias de la camiseta. En África hay una de las piscinas con la vista más fascinante del mundo entero, pero no por su paisaje, sino por dónde está ubicada. También se le conoce como la piscina más extrema del mundo, ya que su límite es una enorme catarata de miles de pies de altura. Hay piscinas lujosas, temperadas y otras sencillamente extremas. Se trata del pozón que se arman en las Cataratas Victoria en una isla de Zambia, en África. Fue nombrada como la piscina del diablo y es catalogada como uno de los lugares más extremos para nadar en el mundo. Sus visitantes solo se pueden bañar entre septiembre y diciembre, ya que es la época en donde se presentan los niveles más bajos de agua y no es tan peligrosa. Pese a que en este exótico lugar ya se han presentado algunas muertes, los turistas y bañistas no hacen caso a las recomendaciones respectivas y se meten sin ningún problema. Y otro lugar que también se prepara para los carnavales es Colombia. Continuamos conectados con los preparativos para el arranque del Carnaval de Barranquilla y en esta, que es la fiesta más grande de Colombia, no solo los barranquilleros se disfrazan y se visten de carnaval. Las fachadas de las casas también se decoran para estas fechas. Liliana Bechara nos muestra más detalles. Barranquilla se viste de carnaval. Casas, calles, edificios y parques sacan sus mejores galas, las más coloridas, las más entusiastas, esas que contrastan perfectamente con días de baile, goce y celebración. Y decoraron de negrita puloy, con unos garabatos. Con apliques de todos los disfraces alusivos al carnaval. Este es el Tumbatecho, el Palacio Real de nuestra soberana Cristina Felfle. Aquí se sabe cuándo empieza la rumba, pero jamás cuándo termina. Su nombre es un homenaje a uno de los éxitos del maestro Joe Arroyo. Yo amo el Joe Arroyo, el maestro Joe Arroyo, siempre lo llevaré en mi corazón, me fascinan sus canciones. Hay casas que se roban el show, como por ejemplo esta, ubicada en Barrio Abajo. Sus habitantes nos cuentan que aún no ha terminado las festividades navideñas cuando ya están sacando las marimondas y los monocucos. Días de trabajo, de organizar, planear y ejecutar. Como ven, las celebraciones solo unen Curramba y el ambiente dicharachero se siente en cada uno de los rincones de la ciudad. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.